Presentaré a continuación los resultados del estudio Síndrome Metabólico en profesores universitarios, un peligro silencioso. Quien les habla, Silvia Liliana Ruiz Roa. Yo soy docente e investigadora en la Universidad Francisco de Paula Santander. A manera introductoria, entonces, es importante aclarar qué es el concepto de síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es el conjunto de alteraciones que se consideran factores de riesgo desencadenantes de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y después de un consenso de múltiples organizaciones, se estableció en 2009 que el síndrome metabólico se considera presente cuando se tiene presentes tres de los siguientes cinco factores. Primero, una obesidad central establecida por una obesidad abdominal o un perímetro abdominal superior a 94 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres, concentraciones sanguíneas de triglicéridos superiores a 150 miligramos por decilitro, a colesterol de alta densidad inferiores a 40 miligramos en hombres y 50 miligramos en mujeres, glucosa sanguínea por encima de los 100 miligramos por decilitro y adicionalmente una hemodinamia o una presión arterial por encima de 130 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y 85 milímetros de mercurio, la diastólica. Desde el punto de vista panorama de riesgo, el síndrome metabólico se ha establecido como frecuente en aproximadamente cuarta parte de la población en 10 países de Europa. Es una tercera parte de la población de síndrome metabólico en Bangladesh y una fluctuación entre 13 y 37% en Irán. Pero ¿qué es el síndrome metabólico? Como les mencionaba ahorita, entonces él es un conjunto de factores de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares hacen parte de las enfermedades crónicas no transmisibles que desencadenan o llevan al 71% de las defunciones en el mundo y que generan un alto índice de discapacidad. En Colombia se desconoce un panorama de riesgo de síndrome metabólico en nuestra población, pero de enfermedad cardiovascular se ha conocido que hay más de 110.000 defunciones anuales por enfermedades de tipo cardiovascular, y que las enfermedades cardiovasculares y las metabólicas como la diabetes están dentro del top 3 de enfermedades que más llevan a discapacidad en nuestro país, ocupando entonces los primeros 3 lugares: la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica como la diabetes, y también algunas lesiones de tipo por violencia como son las minas antipersonas, son las que más generan discapacidad en nuestro país. Siendo así, el objetivo de este trabajo fue analizar indicadores bioquímicos y antropométricos de riesgo cardiometabólico en docentes de programas acreditados de una universidad pública, acá la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia, para poder establecer ese panorama de riesgo y cuantificar esa prevalencia de síndrome metabólico. Realizamos un estudio de tipo transversal, prospectivo, en 143 profesores en el primer semestre del año 2023, el año en curso. Se cuantificaron variables sociodemográficas, académicas, laborales, antropométricas, hemodinámicas y bioquímicas sanguíneas en ayunas. Este estudio entonces va a presentar los resultados en frecuencias relativas para poder establecer cómo ese panorama de riesgo a través de esa cuantificación de esos indicadores de síndrome metabólico. Los aspectos éticos, entonces los datos de confidencialidad e identidad de cada profesor participante se mantuvo en sigilo. La participación de cada uno de ellos contó con el respaldo de consentimiento informado, y este protocolo de investigación contó con aval del Comité de Ética Central de la institución. Como resultados, entonces, inicialmente las variables sociodemográficas, académicas y laborales, encontramos que el 59,44% de los profesores estudiados son del sexo femenino, lo que guarda correspondencia con estudios realizados en profesores universitarios tanto en Irán como en Chile. Y respecto a la edad, la mayoría de nuestros profesores, aproximadamente 2/3 partes de ellos, tienen edades superiores a los 40 años, lo que también guarda correspondencia con estudios realizados en profesores de Perú y de Cuba. Laboralmente, la carga de nuestros profesores, el 74,12% de ellos, es inferior o igual a las 48 horas a la semana, siendo que el trabajo en la Universidad Francisco de Paula Santander es su única fuente de renta, y tienen una antigüedad en la institución superior a los 5 años en 77,62% de los profesores estudiados. Respecto a las actividades que ejercen aquí en la universidad, el 100% de ellos ejercen labores de docencia, y hasta 41,26% de ellos combinan estas actividades de docencia con labores administrativas de investigación y extensión. Con estas variables
sociodemográficas y académicas, nosotros podemos ver de que la edad por sí sola se convierte en un factor de riesgo determinante para enfermedad cardiovascular en nuestros profesores, ya que 62,93% de ellos tienen una edad superior o igual a los 40 años, que ya la literatura ha establecido de que incrementa el riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular independiente del género. Y de esta manera entonces aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria, infarto agudo del corazón y angina de pecho, basado en esas tablas de estratificación de riesgo de Framingham que fueron adoptadas por el Ministerio Nacional. Entonces ya es un factor de riesgo no modificable que tienen nuestros profesores de desarrollar enfermedad cardiovascular. Antropométricamente, entonces, mirando el peso de nuestros profesores y la talla, cuantificamos el índice de masa corporal, lo que nos ubica que el 65,33% de los profesores tienen sobrepeso o obesidad, lo que guarda correspondencia con estudios realizados en profesores universitarios de Brasil, Bolivia y Guatemala. Respecto a la obesidad abdominal, encontramos que prácticamente 2/3 partes de nuestros profesores se encuentran con una obesidad abdominal, lo que guarda correspondencia con estudios previos realizados en profesores de Perú, de Argentina, y se opone a los resultados del estudio realizado en Cuba. Un indicador adicional que nosotros cuantificamos fue la relación cintura-cadera, que nosotros encontramos que 72,73% de los profesores se encuentran en un riesgo cardiovascular, siendo que 65,73% de ellos tienen un riesgo moderado y 50,35% tienen un riesgo alto, lo que se opone a resultados previos de estudios realizados en el país y publicados en el año 2020. Considerando entonces estas variables antropométricas, nosotros encontramos entonces que aquí hay la presencia de un primer indicador que nos va a establecer la presencia de riesgo de síndrome metabólico en nuestros profesores, que los estratifica con riesgo elevado a desarrollar enfermedad cardiovascular, porque está en 56,64% de los profesores con obesidad abdominal, y adicionalmente encontramos un índice cintura-cadera que respalda ese riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Hemodinámicamente, eh, el 21% de los profesores tienen cifras tensionales alteradas sin ser previamente diagnosticados con hipertensión arterial. Estas cifras tienen correspondencia con los estudios realizados en profesores en Perú y en Cuba. Entonces, con esto tenemos un segundo indicador que va a categorizar nuestros docentes con síndrome metabólico en un 20,97% de ellos. Bioquímicamente, ¿qué encontramos? Que nuestros profesores, a pesar de ser obesos y tener sobrepeso, tener obesidad abdominal, ser mayores de 40 años, nosotros tenemos entonces que la mayoría de ellos, más del 90%, no tienen alteración en sus concentraciones de glucosa en ayunas y que solamente 30,77% tienen cifras elevadas en las concentraciones de colesterol, lo que guarda correspondencia con estudios previos realizados en Ecuador y en Bolivia. Respecto a lo que es el colesterol de alta y de baja densidad, el de alta densidad es el protector. Nosotros encontramos entonces que no hay presencia de colesterol protector en adecuadas concentraciones en 23,78% de los profesores y que prácticamente el 40% de los profesores tienen condiciones de riesgo, concentraciones de colesterol de baja densidad, que es el que se acumula en placas, ¿sí? Y que genera un riesgo cardiovascular en el 39,16% de los profesores. Entonces aquí concentramos un tercer indicador, perdón, de síndrome metabólico, que son bajas concentraciones de HDL y altas concentraciones de LDL en casi 40% de los profesores estudiados. Respecto a los triglicéridos no mostraron alteración en el 83,92% de los profesores, lo que guarda correspondencia con estudios previos de profesores de Cuba y de Perú. Entonces, congregando todas estas variables que medimos, antropométricas, hemodinámicas y bioquímicas, nosotros podemos decir que aproximadamente el 41,19% de los profesores de nuestra institución, los estudiados, tienen síndrome metabólico caracterizado por presencia de obesidad abdominal, presión arterial sistólica elevada, elevadas concentraciones de colesterol de baja densidad, que es el que genera las placas, y unas bajas concentraciones de colesterol HDL, que es el protector. De esta manera, ¿qué podemos concluir? Que el perfil antropométrico evidencia que la mayoría de la población docente se encuentra en sobrepeso u obesidad,
y que tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular también por su obesidad abdominal. Y estos dos son factores modificables y que pueden ser intervenidos. Estas variables entonces destacan que esos docentes adscritos a los 8 programas académicos tienen un indicador de riesgo para síndrome metabólico, pues especialmente por la presencia de la obesidad abdominal. Pero tenemos otros 2 indicadores de riesgo cardiovascular que no los categorizan como síndrome metabólico, pero sí como comunidad de riesgo. Quinta, ya respecto a las variables hemodinámicas y bioquímicas, quinta parte de los profesores estudiados entonces tienen cifras tensionales elevadas sin ser diagnosticados con hipertensión arterial, y la tercera parte tiene concentraciones de lípidos que les representan un riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico en aproximadamente 41% de ellos, siendo estos factores de riesgo modificables, ¿sí? Y que pueden intervenirse con programas que disminuyan ese riesgo cardiovascular y su potencial discapacidad en la comunidad docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, y que eso se convierta como en una bandera de los programas de bienestar en una institución acreditada de alta calidad como la nuestra. Agradezco mucho a todos la atención. Muchísimas gracias.